Si tienes problemas al abrir un tarro, te duele, incluso cuando vas a coger algún objeto o al abrir la llave de tu casa, es posible que tengas una rizartrosis, una artrosis en el pulgar. Bienvenidos, yo soy Borja Oki, soy especialista en traumatología y este vídeo es meramente divulgativo. Vamos a ver, ¿qué es la rizartrosis? La rizartrosis es precisamente la artrosis del pulgar. El pulgar se mueve gracias a una articulación que nosotros llamamos trapecio metacarpiana, que básicamente es esa articulación que forman el primer metacarpiano y el trapecio. En esta articulación lo más llamativo es que es supermóvil. Nos va a permitir hacer la pinza, hacer la posición y un montón de movimientos más. Además, es una grandísima ventaja evolutiva. Somos el animal que tiene la oposición más fina y con más destreza, aunque también hay otros primates que la tienen. Precisamente esta ventaja evolutiva es nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque al ser tan móvil es muy poco estable y cuando una articulación es poco estable tiene una predisposición hacia la artrosis. ¿Por qué? Porque esos huesos van a estar moviéndose de forma inestable y van, por así decirlo, a rozar. Y la almohadilla que existe entre los dos huesos, que es el cartílago, se va a ir desgastando. Por eso no es infrecuente que esta patología, esta enfermedad, aparezca en mujeres jóvenes con cierta laxitud y que además tengan una predisposición genética. Siempre va a haber algún antecedente familiar de artrosis en las manos en este tipo de pacientes. Pero por lo normal pues suele afectar esencialmente a mujeres por encima más o menos de los 50 años, aunque según qué trabajos o actividades realicemos puede aparecer, como os decía, en personas más jóvenes o en varones. Como síntomas típicos, lo más habitual es que nos digáis que tenéis dolor al abrir tarros, al abrir la puerta con la llave o incluso al coger objetos en vuestra vida diaria. Si además tenéis un trabajo que es manual, también podéis notar ciertas molestias con el mismo. En cuanto al diagnóstico, pues la verdad que es bastante sencillito. En la exploración física muchas veces lo vamos a notar porque incluso vais a tener un pequeño bultito con una especie de joroba en el jamón de la mano, como digo yo. Y bueno, también pues nos vais a contar lo que precisamente os decía antes. Dolor al abrir tarros, al abrir con la llave, y hay una prueba que es la que nos va a ayudar también y es una simple radiografía. Con esa radiografía vamos a ir viendo cómo el pulgar en grados iniciales pues se va subluxando, es decir, se va saliendo poquito a poco de la articulación y luego ya vamos viendo cómo además ese cartílago va desapareciendo. Esa almohadilla que evita que los dos huesos rocen se va a ir desgastando y cada vez esos huesos van a estar más juntitos generando una artrosis. Bueno, el tratamiento, ¿cómo vamos a empezar? Como siempre, de menos a más. Lo más importante es comenzar con un buen tratamiento conservador. Y aquí hay una figura esencial para vuestro tratamiento que son los terapeutas ocupacionales, que no solo os van a enseñar ejercicios para mejorar la movilidad y la función de vuestro pulgar, sino que además os van a enseñar a adaptar esas pequeñas limitaciones o esos dolores a vuestra vida diaria. A veces incluso ellos mismos os conforman unas ortesis, como unas ferulitas, para que podáis ir haciendo las tareas del día a día sin problema. Son una parte esencial en la primera parte del tratamiento conservador. Por otro lado, los traumatólogos también podemos indicaros hacer fisioterapia de cara a disminuir el dolor, a también mejorar la movilidad y disminuir la inflamación. Por otro lado, también otra opción que podemos emplear es las infiltraciones. ¿Y qué tipo de infiltraciones? Pues hay muchísimas, desde las más sencillas como los corticoides, que son una especie de antiinflamatorio que ponemos localmente. Ese pinchacito es molesto. Y por cierto, siempre os recomiendo que la hagan por ecografía. ¿Por qué? Porque con la ecografía vamos a ver que estamos infiltrando realmente donde queremos y es en la articulación, porque es una articulación muy pequeña y a veces es muy difícil acertar cuando la pinchas. Y sin embargo con la ecografía vas a acertar 100% seguro. Y luego ya nos podemos ir a tratamientos un poquito más complicados, como son por ejemplo el ácido hialurónico, que puede tener un efecto beneficioso. El ácido hialurónico es como lubricar la articulación y además va a bajar la inflamación. Por otro lado ya tenemos lo que son las terapias biológicas, como el plasma rico en plaquetas, que básicamente es un tratamiento
nosotros sacamos sangre del paciente, la procesamos, la centrifugamos y sacamos esa pequeña parte del plasma que nos interesa, que está llena de plaquetas y de factores de crecimiento. Esos los vamos a infiltrar en la articulación y de esa forma vamos a intentar que esos factores de crecimiento modulen y bajen esa respuesta inflamatoria que suele ocurrir en la artrosis. A nivel reparativo realmente no os va a regenerar la articulación, pero sí que va a modular esa inflamación. Yo, como se lo cuento a los pacientes, que es una especie de corticoide natural que sacamos del cuerpo. Y además sí que es verdad que va a estimular ciertos fenómenos reparativos, aunque no os penséis que va a ser un tratamiento que disminuya o que incluso elimine la artrosis, porque eso no es así. Bien, habéis probado terapia ocupacional, muñequeras para la noche, antiinflamatorios, infiltraciones y no habéis mejorado. Pues ahí no queda otra que plantearse la cirugía. Hay tres grandes grupos de cirugías. Uno que es quitar el trapecio, es decir, en la artrosis tenemos el metacarpiano y el trapecio, pues entonces ese trapecio donde asienta el metacarpiano lo vamos a quitar y como quitamos ese hueso, para evitar que el pulgar colapse, es decir, que baje porque ahí queda un hueco, nosotros lo que vamos a poner es algún tipo de estructura que bien puede ser un tendón hueso o una sutura sintética para que ese pulgar no colapse. Otro grupo, pues son las prótesis. Es una de las cirugías que más se está realizando últimamente, ya no solo porque han crecido en su seguridad, sino porque además desde el punto de vista de la movilidad es una solución muy buena. Y además desde el punto de vista del dolor es una cirugía que duele menos que el resto de las cirugías que os estoy contando. Sobre todo duele menos las primeras semanas. Luego al año realmente los resultados son más o menos similares. Bueno, como os decía, la prótesis, pues muchas veces hay traumatólogos que os van a poner una celulita en un par de semanas o un vendaje. Pero vamos, esencialmente es poner una cupulita en el trapecio, en el hueso, y poner un receptáculo y luego poner un vástago o una cabecita que articule en el metacarpiano. Por último, lo que nos queda, habitualmente este tipo de cirugía se reserva a pacientes que tienen altas demandas de fuerza y es la artrodesis, que es fijar ese trapecio y ese metacarpiano. Con esa cirugía lo que conseguimos es no perder fuerza, pero lo que sí que no ganamos es movilidad, porque estamos fijando la articulación. Bueno, como conclusiones finales, yo sobre todo lo que creo que es más importante es que tenéis que saber que yo personalmente esperaría un año antes de operarme, porque sí que es verdad que muchas veces al año este tipo de patología, esta artrosis, se acaba estabilizando y el propio paciente ya no desea operarse. Precisamente durante ese primer año hay que probar absolutamente todos los tratamientos conservadores que os he planteado. Bueno, si tenéis algún tipo de duda, no dudéis en dejármelo en comentarios o en escribirme a contacto@borjaopki.com. Un saludo a todos.